Ese es el detalle. Entonces les voy a mostrar el, el documento de Word para poder analizar y ver lo que deben hacer, que no es difícil, porque ya hemos leído, hemos visto las clases en las diapositivas, entonces está sumamente fácil. Ahí les voy a compartir la pantalla del documento. Estamos ahí en el documento, sí. Bien, entonces, dentro del aporte, que todo trataremos de calificar sobre 10 y al final haremos un promedio de 10. Entonces, los puntos que vale este trabajo son 10 y así iremos sumando y luego promediamos. Sistemas hidroneumáticos, diseño de un circuito neumático. Fecha que se propone el trabajo es hoy y las características de este trabajo es, pues, diseñar un circuito neumático para satisfacer las necesidades de demanda de aire comprimido generado por los útiles que sean necesarios. Por ejemplo, el circuito o instalación neumática en un taller automotriz. Es un ejemplo. Pueden ustedes aplicar en cualquier parte, en cualquier industria o lo que a ustedes les parezca que puedan necesitar. Y de ahí tenemos las consideraciones de diseño. Primero, para esto necesitamos determinar la longitud del circuito de aire comprimido. Como debemos analizar la longitud, considerando que la distancia de 5 metros entre el útil y la conexión principal, pues se debe respetar, ¿no es cierto? Y así para todos los útiles. Debemos realizar un bosquejo, un plano o un dibujo a escala para diseñar el circuito de aire comprimido, incluyendo el tipo y cantidad de útiles que se van a utilizar y las bahías de trabajo. Entonces, ustedes pues hacen un bosquejo de cómo piensan que debería estar bien hecho un taller automotriz. Ponen ustedes las bahías de trabajo y a eso pues le reparten las líneas del circuito neumático. Y como está hecho a escala, saben cuáles va a ser, cuáles son las dimensiones que están considerando. Y de igual manera, si aplican para una fábrica, ¿no es cierto? En la fábrica hay varias zonas de trabajo donde se necesita instalaciones neumáticas, pues, y esas dimensiones ustedes la harán y pues reparten las líneas para cada punto de trabajo. Y eso les digo, tiene que ser un bosquejo, un plano, un dibujo, no así tan detallado, ¿no es cierto?, como un plano arquitectónico, pero si lo pueden hacer, pues no hay problema. Lo interesante es tener estas dimensiones de los conductos del circuito. Entonces, como sabemos las dimensiones, podemos determinar la capacidad y tipo del compresor de aire comprimido. Dentro de las primeras lecturas que hicimos, en los dos libros, bueno, principalmente en el de Creus, está cómo obtener o cómo determinar la capacidad del compresor, ¿sí? O determinar un compresor. Ahí ustedes verán cuál es la potencia, el rendimiento del compresor. Todo eso está en la documentación que ya leímos y de cierta manera hemos visto en clase. Luego, determinar la dimensión del tanque de almacenamiento del aire comprimido. También, eso, leemos ahí la bibliografía que tenemos, aplicamos las fórmulas que está en el libro y en las diapositivas, o en los libros y en las diapositivas. Calculamos la dimensión del tanque basándonos en su circuito, ¿sí? En lo que ustedes proponen hacer. Aquí sí pueden ser ambiciosos, ¿no es cierto? Como yo quisiera que sea mi taller automotriz. Entonces le hago su diseño. Luego, determinan ustedes la unidad de mantenimiento que van a poner y las formas o métodos para enfriar y secar el aire comprimido. Entonces, si para ustedes es válido una unidad de mantenimiento,
Luego del tanque comprimido, del tanque de almacenamiento, pues le ponemos una unidad de mantenimiento ahí, que seque, que filtre, decante y si es que es necesario que lubrique. O si no, en las otras líneas ustedes podrán poner un lubricador, un secador así, independientemente de la fuente, ¿no es cierto? Pueden hacer separado como quieren ustedes que salga el aire, como vimos en la clase anterior, ese diagrama, ¿no es cierto? Que había 7 tipos de aire que podíamos producir. Con eso, pues calculan o determinan la presión del trabajo. Aquí más que cálculo es determinar la presión del trabajo. Yo quiero que mi sistema trabaje con 6 bares o que trabaje con 8 bares. Ustedes aquí deciden dependiendo de los útiles que van a tener, ¿no es cierto? Luego de eso, como sabemos qué útiles vamos a tener, podemos calcular el caudal del aire comprimido para satisfacer las necesidades del local. Esa fórmula del caudal también está dada en los libros, en las diapositivas. Luego, pues, o previo o a la par, ¿no es cierto? Para calcular el caudal, necesitamos analizar el factor de uso y la simultaneidad. Entonces aquí sería el 6 y el 7 prácticamente unidos, ¿no es cierto? O si quieren, el 7 antes que el 6. Pero bueno, consideran el factor de uso, la simultaneidad. Luego, calculan el diámetro de la tubería, el tipo de tubería que vamos a usar. Y de igual manera, eso está indicado en lo que hemos leído y hemos visto en las diapositivas. Y y finalmente, pues, si hay codos y uniones en T, pues también deben considerar esas partes para saber cuál es la longitud que añade al circuito. Entonces, estos serían los 9 puntos a cumplir. Las fórmulas y los datos para poder determinar y calcular el circuito se encuentran en la bibliografía leída y analizada hasta hoy, también en las diapositivas presentadas en clase. Entonces, con todas estas 9 consideraciones, podemos nosotros realizar el trabajo, ¿sí? La entrega del trabajo. Este trabajo pues puede ser en un documento de Word o hecho PDF, en donde vamos a tener que hacer el bosquejo o plano de un dibujo del circuito, ¿no es cierto? Que este plano pueden tener en foto, ¿sí? O del mismo, o una imagen del bosquejo que ustedes hicieron en algún software, ¿no es cierto? Entonces, son archivos PDF o JPG de fotos que lo podrán hacer mediante Inventor si quieren, o algún software de dibujo, y luego mostrarlo en fotografía, o si quieren, hoy vamos a ver el Fluid Sim, pueden hacer ahí una simulación del circuito en Fluid Sim, y sacan la foto de cómo está distribuido el circuito neumático. Hay que presentar los cálculos con las fórmulas y los valores. Entonces, ¿cómo es esto? Ponemos la fórmula, los valores de ahí y la respuesta. Sí, no más cálculo. Fórmula, los valores que pide y respuesta. Que debe ser seguido del plano o del bosquejo. Sí. Y todo esto en forma para presentar el informe. Y luego les he puesto como 12 qué debe constar en ese proyecto o en el informe. Primero hay que poner antecedentes. Antecedentes, escribimos ahí un párrafo de antecedentes, es pues que para la industria automotriz o para los talleres o para la industria en general es necesario disponer de conexiones neumáticas para poder realizar las actividades como pintura, como utilización de rachas neumáticas, de pistolas neumáticas, de taladros neumáticos. Eso es el antecedente. Y pues parte de eso es la necesidad de satisfacer
estos puntos con aire comprimido. La introducción, pueden hablar un poquito de lo que es el aire comprimido, qué se obtiene, cómo se trata el aire comprimido, ¿no es cierto? Hay que enfriarle, sacarle la humedad y luego tener una calidad de aire mejor para poderlo utilizar. En el punto 2. En el punto 3 tiene que haber una propuesta del diseño del circuito que viene a ser el bosquejo o el dibujo del taller donde hicieron la conexión neumática. Punto 4, implementos y materiales. ¿Cuáles son los implementos y materiales que van a utilizar? Materiales, por ejemplo, tubo para aire comprimido de plástico, de polietileno, de poliuretano o del que esté. Los implementos vamos a usar las T's, codos, vamos a utilizar las herramientas también, pues no es cierto, tendrá una pistola neumática, una pistola de aire, una racha neumática, un elevador neumático, una lijadora, todos los implementos que ustedes tengan para su taller o las herramientas neumáticas necesarias. Como ya sabemos qué vamos a utilizar, como quinto punto sería el cálculo. ¿Sí? El cálculo para poder saber el caudal, el factor de simultaneidad, ¿no es cierto? Parte de en el número 5. Y del número 5, pues, se reparten estos 6 puntos, que sería dimensión del compresor de aire comprimido. 5.2, capacidad del tanque de almacenamiento. 5.3, dimensiones del circuito. 5.4, presión del trabajo. 5.3, factor de uso y simultaneidad. Tabla de valores y consumidores. Aquí, pues hay que representar en tablas qué se tiene y cuál es el consumo y el factor de simultaneidad, ¿no es cierto? Luego, 5.5, el caudal de trabajo. ¿Cuál es el caudal obtenido? Y luego las dimensiones de la tubería. Entonces, fíjense aquí en cálculo, pues tienen dimensiones del compresor, el tanque, las dimensiones del circuito, la presión de trabajo, factor y uso de simultaneidad, el caudal de trabajo que nace de todos los cálculos anteriores y las dimensiones de la tubería. Esto se refiere al diámetro, ¿no es cierto?, que van a aplicar. Y por último, ponen conclusiones y recomendaciones de factibilidad. Aquí pues concluyo. Dentro de los cálculos obtenidos se debe considerar que se dejó espacio para poder ampliar el circuito. Una de las conclusiones. Luego, es recomendable poder ubicar o recomendaciones. Se recomienda pues utilizar un tubo de plástico, de PVC o el que ustedes recomienden ahí, de 3/4, de media o de 1 pulgada, de los valores que ustedes obtengan. Como otras recomendaciones pueden decir las pistolas o los útiles que vamos a utilizar en alguna sección. No se utiliza lubricación, en otras sí. De esa forma, pues podemos concluir un trabajo y va. Como conclusión también se puede poner que es factible la instalación de este sistema y pues otra conclusión es que no se han sacado valores o costos de la instalación. Eso pues, como no tenemos acceso, ¿no es cierto?, a estar viendo en tiendas o el precio en el mercado local de cuánto me va a costar tantos tubos y no vamos a pedir proformas ni nada, le dejamos a costos para después. Vamos. Y eso pues se cargará el 18 de mayo en el lado de la virtual, este archivo que puede ser en PDF o Word, en el que a ustedes más les parezca. Preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Está fácil, ¿no es cierto?
Más o menos. Está largo. O Profe, sus sea, trabajos, cada uno. cada uno, pues, no ven que no hay cómo reunirse. Pero Pero hacemos un en zoom entre los Zoom. grupos que formemos. Nos tranquilidad con eso. No, no, hagan solitos. Porque Yo, de no, yo hago del 1 al 3, vos haces del 3 al 4 y el 5 se encarga otro que es el más complicado. Sí, no, no. Háganlo más independiente porque hay varios criterios y quiero saber qué piensa cada uno. Ya, o ver cómo han hecho sus proyectos. Esa es la cosa. Y de ahí, pues, ¿dónde estoy? dije, y si es que nos da un poquito más de tiempo, por lo menos hasta el viernes 15. ¿Por Porque qué hasta cuándo estaba. tanto? Ah, no, perdón. Es 18. Ah, no, no, ha sido hasta el 18. Pensé Silencio, que era hermano, hasta el silencio, antes 11. que... Claro, Muy verán, este es mal. el 18 de mayo, quiere decir que tienen 2 fines de semana Ay, para ay, ay. hacer. Pensé que era hasta el 11. Así Ah, está no, no. mucho. Para el 18 de mayo tenemos 15 días y durante esos 15 días iremos avanzando en clases y ustedes irán haciendo el trabajo. Ya. Que no es complicado, ahí tienen todos los instrumentos para hacer. Es seguir las fórmulas recomendadas en las diapositivas, en el libro. Lo que sí les va a tomar un poco de tiempo es hacer el bosquejo del taller y cómo van a distribuir las cañerías de aire comprimido. Como eso va a estar a escala, pues deberán sacar algún valor lógico, ¿no es cierto? Sí. Y con eso pues le cargan aquí al sistema para que yo pueda tener el documento y calificar. Esa es la parte del Profe, trabajito. la del circuito es solo una captura, ¿no? Sí, una captura. Ustedes pónganse ya, voy a hacer en Inventor. Entonces dibujo ahí mi circuito, tiro las líneas, le pongo las bahías, ¿no es cierto? Y ya una foto de eso puedo tener. Como sé cuánto mide cada línea, ¿no es cierto? Y ahí en el mismo Inventor me puede dar la longitud de las líneas, pues no pasa nada. Sí, Ya. así es el propósito del trabajo. Ujú. Si quieren pueden hacer con una regla, en una hoja. Sí, ese es el detalle. Porque para hacer esto, para hacer la instalación de un circuito, pues bueno, nosotros nos iríamos al local, tomamos medidas desde dónde estaría el compresor y vemos las paredes por donde guiar los tubos. Y con eso tenemos las medidas. Y de ahí sí se pasa a los cálculos. Entonces aquí pues tenemos que Profe, hacer a disculpe, mano el alzada. documento que estaba leyendo está en el campus virtual, o sea, de todos los puntos que son ahí. Sí, sí, correcto. Ustedes entran al deber y en el deber les da soma. Les voy a compartir la pantalla. Ahí estamos viendo una aula virtual de neumática. Sí, sí están viendo, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces, aquí en el capítulo 4 que dice distribución del aire comprimido, abajo del cuestionario 5, que ya lo hicimos, tenemos diseño de un circuito neumático. Entonces, si ustedes ingresan ahí, les abre las condiciones del trabajo y aquí pues en este Word está el archivo que les acabo de mostrar, en el que se van a basar para hacer el informe más que nada, ¿ya? Y pues ahí le ponen cargar entrega, bueno a mí no me sale cargar entrega, pero me dice ver y calificar y ahí pues les muestro que salen toditos, donde yo veo si está entregado, ¿no es cierto? Hasta esa fecha límite. Y luego, pues, reviso y la calificación. Sí, preguntas. Ay, Fácil, igual estamos con 15 días y durante el tiempo que hagan el trabajo, pues, podemos ir conversando, analizando
o si hay algún comentario, pues lo hacemos. Sí, Está bien. bien. Y así pues todos los trabajos que vengan, vamos a irlos trabajando de esta forma y calificando. Ya les digo, todos los trabajos que hagamos van a valer 10 puntos. Y al final promediamos esas notas sobre 10 y nos da la nota de 10. Luego será el examen, que ahí hay una prueba y otro trabajo que eso deciden las autoridades. Pero nosotros aquí, lo importante de neumática es saber para qué sirve y en qué utilizar y hacer circuitos. ¿Ya? Bien. Preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca del trabajo? No. No, Inge. Qué bueno. ¿Dónde está Carrion que no le escucho? O no le Aquí veo. estoy, ingeniero. Aquí está, ya, muy bien. Listo. Bueno, ya se van uniendo, ya se van. Bien, entonces veamos un poco más de esta parte de neumática. Y como ya terminamos el capítulo 4, vamos al capítulo 3. Al capítulo 5, perdón. Espérenme, creo que abrí este de acá. A ver. Profe, una Sí, pregunta. sí. Tal vez el rato, usted dijo que de ahí vamos a ver eso de ese, ¿cómo dijo que era que se llamaba? El Software. simulador. Sí, de aquí al Eso. último vemos eso. Ahí Al tal vez puede hacer último esto. un ejemplo más o menos del circuito así que nos está mandando a hacer. Claro, podemos hacer un ejemplo de eso. Sí, Ya listo, gracias. justo eso. Ya. Entonces, a ver. Bueno, ya tratamos el capítulo 4, pero me equivoqué, que es distribución del aire comprimido, y ahora he estado bien en el capítulo 5, que es válvulas. Y con esto de válvulas, pues ya podemos nosotros usar este programa, que ya les voy a mostrar cómo es. Bien. Entonces ahí estamos con el capítulo 5, que hace referencia a válvulas. Una de las primeras válvulas, pues, es el regulador de presión. Con el regulador de presión nosotros vamos a mantener la presión adecuada dentro del sistema y hacia los útiles que necesiten una presión específica, o simplemente podemos utilizar un solo regulador de presión para todo el circuito. Hay que considerar que a presiones por encima del nivel óptimo no se incrementa la efectividad. Es decir, si un útil trabaja con 6 bares y nosotros le ponemos a trabajar con 8 bares, vamos a generar mayor desgaste de ese útil y no vamos a ser más efectivos. El trabajo va a ser el mismo, no vamos a ser más efectivos. En cambio, si la presión es baja, el rendimiento sí va a disminuir. Por eso es importante el regulador de presión. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo está hecho el regulador de presión en la parte mecánica, que pues simplemente es un muelle que al nosotros apretar o extender este muelle vamos calibrando la presión del aire comprimido. No es más que un diafragma que regula la presión mediante un muelle. Y pues en estas otras fotos pues nos da las partes del regulador de presión, y pues lo importante es que al ingresar el aire comprimido con una cierta presión, nosotros mediante este muelle y permitiendo el paso de aire comprimido por un conducto, le vamos variando la presión, calibrando la presión que queremos tener en el circuito.
Y para eso, pues, se utiliza el teorema de Bernoulli, ¿no es cierto? Que en definitiva, pues ahí nos dice, a mayor diámetro, ¿sí? A mayor diámetro tenemos menor velocidad, mientras que menor diámetro se incrementa la velocidad. Con eso, pues nosotros si aumentamos o disminuimos el diámetro de estos conductos, pues vamos a regular la velocidad de paso, ¿sí? Y también cambiar la presión. ¿Se acuerdan del tubo Venturi, no es cierto? El tubo Venturi, si nosotros le estrechamos el conducto, tenemos una menos presión o se genera una depresión, pero va a haber mayor velocidad. Si generamos esa depresión con mayor velocidad, pues en el tubo Venturi absorbemos la gasolina o el aceite o el agua que esté abajo de ese tubo Venturi. Pero si le vamos abriendo, ¿no es cierto? O ensanchando los diámetros, vamos a estar disminuyendo la velocidad y cambiando la presión. Entonces, con mayor área de trabajo, yo podré tener una menor velocidad, mientras que con una menor área de trabajo tengo mayor velocidad. Y con eso también podemos variar las presiones para aplicar, pues aquí en este gráfico del regulador de presión, para regular la presión que deseamos, basado en este principio del teorema de Bernoulli. Entonces, si se fijan en la gráfica, aquí el nivel de líquido, ¿no es cierto? En este punto es mayor que el nivel de líquido en el punto de la derecha. ¿Debido a qué? A que la presión que se genera aquí en la parte más ancha, ¿no es cierto? Impulsa pues el líquido o el fluido que tengamos con mayor presión hacia arriba. Mientras que si le disminuimos nosotros el área y el diámetro, aquí se genera una mayor velocidad y por ende la presión que está dentro de este tubo es menor. ¿Sí? Más bien tiende a pasarle el líquido hacia el otro lado. Ese es el detalle del teorema de Bernoulli, que ya hemos venido aplicando bastante. Luego, el filtro regulador que nos indica, ¿no es cierto?, que aquí voy a filtrar y a regular la presión. Ese es el detalle. Entonces, podemos ver aquí en la gráfica que en la parte alta tengo un muelle para regular la presión y en la parte baja voy a tener un decantador para sacarle el agua que esté dentro y pues en el flujo de aire tenemos un filtro. Entonces, el filtrado del aire y la regulación de presión están combinados en un solo elemento. El regulador, pues por el muelle, el filtro y el decantador de agua. Y con eso, pues podemos analizar o seleccionar el tamaño del regulador de presión, que está basado especialmente en la densidad del aire, ¿no es cierto? Densidad del aire, densidad del aire, estaba viendo la fórmula. Caudal de aire, perdón, sí, el caudal de aire que hemos calculado ya, que nos va a dar el compresor. Entonces, pues nosotros, si tenemos caudales entre 40 o a 200, que está aquí, decímetros cúbicos por segundo, pues podremos trabajar en la presión, pues, desde 1 bar hasta 7 bares para los filtros comunes, que no vamos a tener
ningún inconveniente en encontrar estos filtros, ¿sí? Y como las conexiones, pues nosotros nos basamos en que deben ser de media pulgada o de 1 pulgada, ¿sí? Fíjense, estamos solamente cambiando. Si es de media pulgada, o sea, más pequeño, pues cambiaremos el caudal. Pero si es más grande o si utilizamos otra tubería, pues necesitamos un filtro que nos permita mayor caudal. Entonces vamos a considerar que los filtros también se basan en la presión y caudal que estamos trabajando. Por lo general, pues estaremos entre estos dos filtros, ¿sí? Con conexiones de media y de 1 pulgada. Media y de 1 pulgada. Basándonos en la posición. Luego, tenemos un regulador de presión con válvula antirretorno. Aquí el regulador de presión no hace más que impedir el retorno de aire del sistema. Y es importante esto porque si el aire empieza a retornar, vamos a tener pérdidas, ¿sí? Y posiblemente se den fugas. Si el aire retorna, pues tal vez en unidad de mantenimiento o en el mismo regulador de presión, vamos a perder ahí presión y va a existir fugas. Entonces aquí, como ven, es una válvula check, ¿no es cierto? Que les estoy mostrando acá con azul, una válvula check que va a permitir el paso en un solo sentido del aire y pues si retorna el aire le tapa y sella el sistema. Y aquí les pongo un ejemplo en donde ya vamos viendo circuitos con válvulas y actuadores. Y lo que aquí, pues en definitiva, nos interesa analizar es esta válvula antirretorno con el regulador de presión. Entonces, si nosotros le proporcionamos 6 bares, ¿no es cierto?, al sistema, ¿sí? Por una válvula distribuidora vamos a comandar la entrada y salida de los cilindros. La entrada y la salida de estos cilindros, que después veremos esto. Entonces, si yo permito el ingreso de aire, ¿no es cierto?, por esta válvula de 2 posiciones, 2 vías, 2 posiciones, que ya veremos eso, pues va a pasar aire comprimido por acá. Luego, necesitamos, ¿no es cierto?, que se active en el sistema, le regulamos la presión a 3 bares y con eso le podemos mover el pistón hacia la derecha. Pero el pistón deberá regresar en el instante en que deba salir todo el aire, ¿no es cierto?, hacia la atmósfera. ¿Sí? Deberá salir todo el aire comprimido hacia la atmósfera por esta válvula de acá. Entonces, como regresa el aire, ¿sí?, no queremos nosotros que salga con 6 bares de presión, sino que ahora salga ese aire con 3 bares. Entonces, esta válvula o el flujo de esta válvula va a levantar la bolita, ¿no es cierto?, y pues pasará el aire a 3 bares hacia el exterior. Bueno, aquí se cambiará de posición acá y sale nuevamente. Y en el instante que regrese nuevamente, ¿no es cierto?, para activar el cilindro, pues aquí el aire que fluya hasta arriba, ¿no es cierto?, que esté contrario a esta válvula, check, se va a quedar ahí. Va a sellar el sistema y ya no tengo flujo de aire hacia el pistón. Ese es el detalle de la válvula check
para regular el paso de aire o el flujo de aire. Aquí, pues regular el paso de presión del cilindro, pues viene para disminuir la velocidad de movimiento del cilindro o aumentar la velocidad de movimiento del cilindro. Para eso podemos hacer los cambios de presión. Estamos. Preguntas. No, Bien. Y con eso podemos analizar esta otra gráfica que, pues, nos dice otros tipos de reguladores de presión. Entonces, podemos tener reguladores de presión, si analizamos la gráfica de abajo, que nosotros queremos que la señal pase al 100%, vamos a tener el 100% de señal. Podemos regular que la señal solo mueva la mitad o tenga el 50% de señal, va a generar el 50% de presión que tenemos en el sistema. Y con eso podemos nosotros analizar para qué sirve, por ejemplo, equilibrio de cargas. Equilibrio de cargas puede ser un elevador neumático, ¿no es cierto? Vamos a dejar el vehículo arriba para cargas suspendidas. Pues le digo, utilicemos toda la presión al 100% para poder subir el vehículo y le dejo estanco ahí. Y la presión se mantenga, que no exista retorno. Equilibrio de carga, que viene a ser lo mismo. Luego, podemos tener velocidad suave y constante en el descenso. Si aplicamos esta válvula check, le cambiamos la presión de salida del pistón, ¿no es cierto? O que regrese al piso el elevador, pues le ponemos una válvula de estas que de retorno ya no sea el 100% de la presión o de la carga, sino que esté alrededor del 50%. Y con eso va a bajar suavemente. Y también pues vamos a mantener la carga durante tiempos prolongados, o sea, activado estas cargas suspendidas, activadas. Entonces, podemos nosotros tener accionamientos que sean proporcionales a la presión, variando o regulando la señal de salida o la señal de entrada. Dentro de estos tipos, pues de reguladores, también podemos analizar estos de arranque progresivo, ¿no es cierto? Que si yo quiero hacer el estampado, por ejemplo, de una botella o poner alguna etiqueta en una botella, que tiene que ser rápido y continuo, ahí sí necesito tener la presión adecuada y pues trabajar rápidamente. Entonces, podemos hacer con arranque progresivo, poner bajo presión un circuito neumático progresivamente, ¿sí? Empujo la botella suavemente y le imprimo el sello rápidamente. El aire deberá ingresar a las válvulas y en los cilindros paulatinamente, ¿no es cierto? Paulatinamente se refiere a que para mover la botella debe ser suave, que no se rompa la botella, y luego en el otro rápido, pero no bruscamente, para pegar el sello de la botella, como hacen en los envases de agua o de cola para poner las etiquetas, pues empujan la botella y ponen la etiqueta. Y eso podemos hacer neumáticamente, evitando movimientos bruscos. Entonces, fíjense, tengo al inicio una presión de 0.2 y voy a obtener una presión de 0.1 o más o menos 0.1. Quiero ir aumentando la presión y esto va a ir aumentando paulatinamente, ¿sí? Según el movimiento que deseamos. Entonces puedo hacer movimientos progresivos, rápidos y con activaciones paulatinas.
Y bueno, pues aquí les muestro los multiplicadores de presión. De igual manera, para variar la presión, que en definitiva estamos indicando que al variar el área de influencia del aire, ¿no es cierto? Al tener un área mayor, la velocidad es menor que al tener un área menor, porque va a haber una velocidad mayor. Y con eso cambiaríamos la presión. ¿Sí? Pasar de un área que viene a ser, pues, ¿no es cierto? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Si cambiamos esas áreas, pues cambiamos las presiones. ¿Se acuerdan aquí el, en hidráulica, la ventaja mecánica, si algo me iban a decir, el principio de Pascal, sí, ese es el principio de Pascal. Eso haríamos aquí. Tendríamos con mayor área una mayor fuerza, ¿no es cierto? Pero va a cambiar el desplazamiento de este émbolo, ¿sí? Y pues si es hidráulica, la presión se mantiene las mismas en todo el momento, lo que sí se beneficia es la fuerza, ¿sí? La fuerza. Aquí, si vamos a mover todo esto, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, este pistón hacia la izquierda, quiero tener, aplicando una fuerza 1, y va a salir una fuerza 2. La fuerza 1 pues es menor que la fuerza 2 que sale, pero la presión va a ser las mismas, ¿no es cierto? Si hablamos en la parte de Pascal. Sí. Bueno, ahí esto con el ratón escribir es complicado, pero ahí ya les pongo, con Pascal. Sí. Eso es lo que haríamos aquí. Variamos las fuerzas de activación. Lo que sí vamos a recorrer aquí una mayor distancia, ¿no es cierto? X1, mientras que acá se va a recorrer una menor distancia X2, que es la pérdida mecánica que se genera. Pero, pues cambiando diámetros, variamos fuerzas de salida, ¿no es cierto? Eso es lo que van a hacer los reguladores de presión. Variar velocidad, con eso va a variar el caudal también y las presiones. Otro tipo, si hay alguna pregunta, me interrumpen nomás, porque yo ya paso nomás verán. Otra parte de los elementos que hemos analizado, pues es el lubricador, que ya lo vimos, importante, ¿no es cierto?, su símbolo, y qué es lo que necesitamos hacer. Lubricar algunos útiles. ¿Cómo vamos a lubricar? Mediante el aceite que estaría en el depósito, y este tubo en amarillo, ¿no es cierto?, está conectado al flujo Venturi, ¿sí?, que estaría acá, el flujo Venturi. Al pasar el aire por aquí, pues a una presión, ¿no es cierto?, adecuada. Como estamos aplicando un menor diámetro, generamos depresión, se absorbe el aceite y pues esto se mezcla con el aire. Como hay menor presión, absorbemos, o si quieren depresión, absorbemos el aceite y le pasamos al sistema. Es como el carburador, ¿no es cierto? Del carburador tenemos la cuba, en la cuba está unido al Venturi, pasa el flujo de aire de ingreso al motor y ese flujo de aire, como cambia su diámetro en el interior, ¿no es cierto?, de la boca del carburador, si quieren, cambia su diámetro o el área, se disminuye, aumenta la velocidad y absorbe el líquido y pasa al sistema. Entonces, necesitamos utilizar este tipo de aceite. Aceite compatible
con el equipo a lubricar. Entonces ahí los útiles les recomienda cuál aceite utilizar y pues viene también con ese aceite. Hay que considerar que generalmente el aceite será de una viscosidad entre 7.5 y 64 centistocks, entre 45 a 280 segundos. Sí. Esto pues es la velocidad con la que se movería el aceite o con la velocidad con la que se mueve el aceite se analiza la viscosidad, ¿no es cierto? Sí, o el tiempo que se desplaza algo en ese aceite. Ese es el detalle. Y pues esto ya les indiqué, ¿no es cierto? El Venturi que se genera en el lubricador, que no es nada del otro mundo. Y la unidad de mantenimiento, que también ya hemos analizado. Entonces, a la izquierda, pues hay dos símbolos. Un símbolo, pues abreviado de lo que es la unidad de mantenimiento, y en el otro, pues el símbolo completo, donde tenemos un filtro en la primera parte y un decantador. Luego viene el regulador de presión y luego viene el lubricador. Y la gráfica, o cómo es, pues en la realidad, sería la gráfica de la derecha, un filtro, luego tenemos el regulador de presión, fíjense ahí con su manómetro, y luego el lubricador. A veces no es necesario este lubricador, pues lo quitamos. ¿Estamos? Preguntas. Ingeniero, una pregunta. Si solo unas herramientas necesitarían ser lubricadas y otras no, entonces habría solo una sección para posicionar el lubricador solo para cierto tipo de herramientas y otro sería sin eso, ¿verdad? Claro, sí, correcto. Ujú. Ya, ingeniero, listo. Bien, entonces con eso la unidad de mantenimiento o el grupo FRL, ¿no es cierto? Que sería filtro, regulador y lubricador. Purificar, regular, lubricar. La unidad de mantenimiento. Vamos nosotros a controlar con la unidad de mantenimiento la condensación del aire. Sí, vamos a filtrar el aire que va, por eso debemos realizar un mantenimiento de cambiar el elemento filtrante si es que es permitido y si no, pues cambiar toda la unidad. Luego podemos controlar el regulador de presión, vamos a mantener una presión adecuada y luego, pues del nivel de aceite hay que mantener un nivel adecuado para poder lubricar. Y esta simbología, pues ya iránse acordando para poder aplicar en el Fluid Sim. Bien, y con eso podemos analizar las válvulas distribuidoras y actuadores neumáticos. De las válvulas necesitamos saber las válvulas distribuidoras, cuál es su simbología según las normas, las válvulas especiales, tipos de funcionamiento y esfuerzos por el accionamiento. Y aquí pues les muestro la lectura de las válvulas. Entonces, tenemos válvulas de varias vías u orificios, que pueden ser para 2, 3, 4, 5 o más zonas de trabajo. Y con eso podemos nosotros comandar las posiciones que adopta el distribuidor para dirigir el aire comprimido. Entonces, como ven acá en este video que se muestra, pues tenemos ahí un actuador que es un cilindro de simple efecto con retorno por muelle y acá abajo tenemos una válvula accionada por un pulsante. Y con eso podemos analizar la lectura de las válvulas. Entonces, como están encuadrados, ¿no es cierto? Como está aquí, tenemos número de cuadrados,
Eso nos indica las posiciones. Si hay dos cuadrados, dos posiciones para poder comandar un actuador. O tres posiciones o más cuadrados, si es que fuera necesario. Entonces, dos posiciones, tres posiciones. El número de vías. Fíjense, aquí tenemos dos vías porque es por donde va a pasar el flujo de aire o por donde vamos a tener aire comprimido. Entonces, aquí tenemos una válvula de dos vías y dos posiciones. A la derecha, pues tres vías, tres conductos, dos posiciones. Una válvula de tres vías, dos posiciones. Acá una válvula de cuatro vías, ¿no es cierto? Que son los conductos por donde vamos a dirigir el aire comprimido. Cuatro vías, dos posiciones. Y uno de cinco vías y dos posiciones. Tres y dos. ¿Sí? Cinco vías, dos posiciones. Fíjense acá, en la gráfica, ¿no es cierto? A la derecha, tenemos una válvula de dos vías, de dos posiciones y de cuántas vías. Dos vías, dos posiciones. ¿Por qué dos posiciones? Dos ¿Qué posiciones tiene? porque hay dos cuadros, ¿no es cierto? Ya, dos cuadros. ¿Y de cuántas vías? Dos vías. De dos vías. Cuatro vías. ¿Por qué de dos vías y por qué de cuatro vías? Porque, porque no se cuentan solo las vías por donde pasa, No, es o también se cuentan las que pasan cerradas, se cuentan las vías cerradas. tres, dos. No, Tiene dos tres, posiciones. ¿Cuántas vías están ahí? tres. Tres vías. Tres vías ¿no es y cierto? dos posiciones. Tres. Tres vías, dos posiciones. Sí, sí, ya la vi, ya la vi. Así pues. Vamos a ver. Si ven, tengo una vía de salida hacia el pistón. Esa es una vía, ¿no es cierto? La otra, la que tiene que entrar aire comprimido, sería esta P de aquí, ¿sí? De presión. Dos vías están ahí. Y la otra, R, que sería el retorno, la tercera vía. Entonces es una válvula de tres vías, Y dos dos posiciones. 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 Sí. Ya las posiciones es fácil porque hay dos cuadros. Y las vías, sí hay que interpretar cuántas vías de salida necesito. Estamos, fácil esto. ¿Preguntas? No. No. Bien. Y con eso, veamos los ejemplos de varias válvulas distribuidoras. Tenemos una válvula, dos vías, dos posiciones. Normalmente abierta y normalmente cerrada. Eso es lo que nos indica NA y NC. Normalmente abierta, normalmente cerrada. Normalmente abierta quiere decir que siempre está pasando flujo de aire. ¿Sí? Siempre hay flujo de aire. Y normalmente cerrada es que la válvula bloquea el paso de aire. Entonces, fíjense, tenemos dos vías. Una vía de ingreso y una vía de salida. Dos posiciones. ¿Sí? Dos cuadrados. Normalmente abierta. Si está cerrado, una de ingreso que estaría tapado y una de salida que también pues en este instante estaría tapado. Válvula de dos vías, dos posiciones. Una válvula 3-2 de la derecha, igual normalmente abierta, normalmente cerrada. Tres vías, ingreso de aire, salida de aire y luego el retorno. Sí, ingreso de aire, salida de aire, retorno.
Y en la otra posición, fíjense, el ingreso de aire está tapado y el retorno está unido. ¿Sí? Está unido, normalmente cerrado. Luego una válvula de 4 vías, 2 posiciones. Tenemos el ingreso del aire por el uno, salida de aire por el otro. Del otro, retorno de aire y evacuación del aire, para no decir salida de aire nuevamente. Que esto puede ser a la atmósfera, ¿no es cierto? La salida de aire. Atmósfera. ¿Ya? La otra válvula, 5 vías, 2 posiciones. Fíjense, entonces, tengo una vía, presión de ingreso. Por la otra, salida de aire. Luego tengo la una, retorno de aire. Y ese aire, pues, irá a algún útil o algún otro comando. Y esta otra, pues, va a ser de salida de aire o de cambio de acción. Si analizamos aquí, pues sería ingreso de aire, o sea, en la derecha, ¿no es cierto? Tendría un ingreso de aire, activo algo en su salida, esa salida de aire me debe permitir por la misma válvula comandar otra cosita que salga a la atmósfera o a comandar otra cosa y a sellar el otro circuito que esté conectado. Digo, si es que hay otro circuito, pues podemos conectarle a esas 5 vías. Luego esta válvula 5-3, que nos indica 5 vías, 3 posiciones, ¿no es cierto? 1, 2 y 3 posiciones. 5 vías de igual manera. Ingreso de presión y las otras pues va a ser la distribución para un lado, distribución para otro lado y el retorno pues también irá pues a la atmósfera o para distribución de cualquier otro elemento. Sí. Y en la parte baja pues les he puesto las gráficas de más o menos cómo se presentan en la realidad. Pónganse esta válvula 2.2 que es de palanca giratoria, esta otra válvula 3.2 también de palanca giratoria, esta válvula 4.2 posiblemente sea con accionamiento eléctrico o electrónico y esta válvula de acá pues o varias válvulas con accionamientos neumáticos me parece que también podemos operar. Con eso podemos ver la norma que incluye a estas válvulas o a las partes neumáticas. Entonces, fíjense, vamos nosotros a utilizar la norma ISO y la norma CETOP, que es europea. Para conductos de alimentación de presión, tenemos en letras para la norma ISO y números para la norma europea o esta norma CETOP. Alimentación de presión con P y 1 para la norma CETOP. Conductos de trabajo o las vías de trabajo por donde vamos a generar trabajo, ABC, las primeras letras del alfabeto, y los números pares para la otra norma CETOP. Si hablamos de conductos de escape, pues las letras RST para la norma ISO y los números impares para la norma CETOP. Conductos de pilotaje, las últimas letras del alfabeto C, Z, Y, X y los números pares desde el 12 para la norma CETOP. Entonces, nos podemos acordar, ¿no es cierto? La norma ISO, International Organization Standardization, sí,
que ya esta es la que más conocemos nosotros, ¿no es cierto? La Organización Internacional de Estandarización. Luego esta norma europea, que es la CETOP, Comité Europeo de las Transmisiones Hidráulicas y Neumáticas. Y también pues ahí está otra norma ISO 1219, que equivale a la norma UNE 101-149-86, que es la norma que rige a los europeos. Pero en definitiva, las más usadas de esta norma ISO, que estaría dentro de la 1219 y esta norma CETOP. Sí, y con eso podemos analizar en la gráfica de abajo qué nos está indicando cada uno. Quedamos que letras para la ISO y números para la europea. Presión de aire, pues ingreso a la válvula, ¿no es cierto? El número P. Conductos de trabajo, hacia dónde vamos a tener actuadores o realizar el trabajo. Las primeras letras del alfabeto, A, B, C, ¿no es cierto? Entonces, sobre la válvula tenemos la salida A, B. Luego, las salidas de escape o los retornos, que sería una salida de escape S y una salida de escape R, ¿no es cierto? O retornos, salidas. Y de ahí los conductos de pilotaje. ¿Cómo va a estar comandada esa válvula, ¿no es cierto? Z y E. ¿Cómo vamos a pilotar estas válvulas? Puede ser manualmente, mecánicamente, electrónicamente, eléctricamente, neumáticamente. De varias formas podemos nosotros comandar estas válvulas. Y luego, pues, en la norma europea, de igual manera, tenemos la presión de ingreso con 1, ¿no es cierto? Sí. Luego, las válvulas o los conductos que nos guían a valores de trabajo o actuadores, los números pares, las salidas 5 y 3, números impares, y pues los números de pilotaje. Sí. Acá les puse esta salida de P, voy a corregir porque dibujé mal. Borramos. Esta parte P corresponde al flujo de aire hacia la válvula A. Sí. Pero en el rato que cambiamos, ¿no es cierto? Esta presión de aquí va a salir por B. Sí. Por eso me equivoqué. Si cambiamos a esta flecha de aquí, de la presión sale por B, que es la de acá. ¿Estamos? Sí. Bien, fácil. Entonces, cuando hagamos nosotros los diagramas, pues debemos basarnos en esta diapositiva para poder determinar qué es entrada hacia los actuadores y salida de aire. Y la presión. Preguntas. Y en esta diapositiva, pues les muestro más válvulas y sus diagramas. Y cómo está expuesta su forma constructiva y para qué sirve. Entonces, fíjense, puedo utilizar esta válvula. 2 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? 2 cuadrados, 2 posiciones. La válvula 2, 2. Que puede decir apagado o prendido, apagado o prendido. Motores de aire y sopladores neumáticos. Puede ser una función. Luego tenemos la válvula 3-2, que nos indica 3 vías, ¿no es cierto? Y 2 posiciones. 3 vías. Sí. Y 2 posiciones. Entonces ahí pues he expresado en las vías, ¿no es cierto? Fíjense, tendríamos entrada de presión por un conducto. Ahí estaría normalmente cerrada. Y de los otros conductos pues tengo que se dirigen a los actuadores o los trabajadores y el retorno.
Si cambia esta válvula, como vemos acá abajo, normalmente abierta o normally open, ¿no es cierto? Como está normalmente abierta, tenemos entrada de presión y se dirige hacia un actuador. Y luego el retorno queda tapado. Entonces, si analizamos esta válvula, aquí, pues tendremos 3 vías, ¿no es cierto? Una vía de entrada, vía de salida, y la que para es el retorno, ¿no es cierto? Tapado. O si quieren analizar de la otra forma, pues, que igual representa, ¿no es cierto? Tapado, que sería esta tapada, ¿no es cierto? Y la otra con salida. Y aquí, pues, hacia el actuador. Ese es el cambio. Si quieren analizarla de arriba de igual manera, pues tienen tapado, que equivale a esta de acá, en el momento que se actúa. Entonces, de ahí salen pues 3 vías, 2 posiciones. Fíjense esta 3-2 que posiblemente utilicemos bastante. Cilindros de simple efecto y señales neumáticas inversas, o sea, para volver a analizar. Luego la otra válvula, 4-2, 4 vías, 2 posiciones, 4 vías, ¿no es cierto? 2 posiciones, cilindros de doble efecto. Para sacar y meter un cilindro, si analizamos la válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones, fíjense aquí, tendremos una entrada de presión y su salida. Esta va a estar normalmente abierta, ¿no es cierto? Normally open para los expertos en inglés. ¿Qué nos va a representar? Pues una entrada de presión y la salida. Luego tenemos el conducto que estaría conectado a con su retorno y las otras 2 vías conectado y su retorno tapa. O si quieren, pues se puede analizar desde el otro lado, que sería de igual manera conducto tapado, las salidas, entradas, salida, entrada. Válvula 5-2. Cilindros de doble efecto que nos recomienda aquí estas tablas. Y acá pues de igual manera otras válvulas de accionamiento. Válvula 5-3, que está esta válvula normalmente cerrada, ¿no es cierto? Porque la presión está cerrada y tengo 2 conductos que puede estar pasando aire. Y de ahí pues que vienen los 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos. Y las aplicaciones. Puede ser cilindros de doble efecto, por lo general. Y también está la válvula 5-3, que fíjense, tengo alimentación de presión, pero no está conectado a las salidas. Entonces también está esta válvula manteniendo presión para que no exista movimiento de los otros lados, ¿no es cierto? O por los otros lados. Y de igual manera los conductos, que podrá pasar así, podrán pasarse así, o de la otra forma hacia acá. ¿Sí? Que nos llevaría desde la presión hacia arriba. ¿Cómo está la válvula de abajo? Fíjense, conectado las 2 salidas o con 2 alimentaciones de presión y tengo 5 vías. 5 vías. Y los símbolos, pues que son importantes tenerlos presentes. Preguntas. Voy a conectarme un rato el cargador que me voy a quedar sin batería.
Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? No, ingeniero. No, hijo. No, Bien, veamos unas diapositivas más para ver un circuito y luego pasamos al Fluid Sim. Y el viernes seguiremos analizando esto. Los tipos de válvulas, ¿no es cierto? Ahora me acuerdo corregir esta diapositiva. De asiento, que pues la válvula tiene un asiento, ¿no es cierto? En la parte del pistón, sí, para poder sellar el sistema. Luego de corredera, pues si nosotros aplastamos aquí, le accionamos, ¿no es cierto? Y esto desplaza la corredera. Las rotativas, pues que vamos cambiando de posición según nuestra necesidad, abriendo o cerrando conductos, abriendo o cerrando los conductos. Pues estas de corredera saben ser las más comunes y las rotativas también. Las rotativas son más caras, pero bueno. Y estas de asiento, pues simplemente es cambiar el flujo de aire por donde va a pasar, ¿no es cierto? Ingresa aire y sale. Si nosotros le subimos a la válvula, pues cerramos este flujo de aire y podemos tener que va a quedarse aire en el interior. Y aplicaciones de una válvula, dos vías, dos posiciones, la más común que ya le hemos visto, ¿no es cierto? Dos vías, dos posiciones. Podemos comandar un cilindro, ¿sí? De doble efecto, con una válvula de dos vías y dos posiciones, que estaría puesto aquí y acá. Si nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, una válvula para comandar estas, pues podemos enviar a que funcione este pistón. Estas válvulas pues están comandadas neumáticamente o eléctricamente. Nosotros vamos a accionar. Bueno, vamos a suponer el mando manual de estas válvulas. Ya veremos qué simbología tenemos para cada uno. Entonces, vamos a darle presión, ¿no es cierto?, por uno. Si le doy presión por uno, ahí tal cual como está esta válvula, va a ir la presión hacia 2, de la presión hacia 2 tendrá que irse por 1. Pero como quiero activar el pistón, se cambia la válvula a esta posición y puedo mover el pistón hacia la izquierda. Todo el aire que he tenido en este pistón que se desplazó hacia la izquierda, pues tendrá que ser desplazado, ¿no es cierto?, y salir por esta válvula. Cambio de posición a la válvula, me dirijo y salgo por la siguiente válvula, que sería la salida hacia el aire. De aquí tengo, ¿qué tipo de válvula es esta? 5-2. 5-2, ¿no es cierto? 5 vías, 2 posiciones. ¿Sí? Ahora, quiero activar el pistón hacia la otra parte. Bueno, voy a borrar. Para ir viendo el flujo, ¿no es cierto? Listo, vamos viendo el flujo. Y ahora le vamos a mover esta válvula hacia el otro lado. Tengo el flujo de aire comprimido para activar el pistón, entonces pasará el flujo por ahí. En la válvula 2-2 irá por la flecha, ¿no es cierto? Se conectará hacia el otro circuito y muevo el pistón hacia la derecha. El aire que está aquí dentro de este pistón, pues debe salir nuevamente y esta válvula bajará. Si está tapado aquí, pues no va a poderse mover el pistón. Tiene que ir de nuevo por este
por esta vía, bajar y salir directamente. Ese es el detalle o lo que hemos estado analizando ahora. Cómo utilizar las válvulas o en qué nos puede ayudar las válvulas distribuidoras para mover pues los cilindros o actuadores. Fíjense aquí, este está más fácil. La válvula de 3 vías, 2 posiciones. Tenemos una vía, 2 vías, 3 vías y 2 posiciones. Esta válvula en ese punto sería normalmente ¿qué? ¿Qué tipo de válvula es? 3-2 normalmente. Cerrada. Cerrada, ¿no es cierto? Porque aquí estamos que la salida de... se perdió, que la salida de... o la entrada del aire a presión está cerrada. Y de igual manera aquí, pues, ¿no es cierto? Si está cerrado, cuando retornó el muelle, pues el aire que estaba dentro o sobre el pistón, pues deberá salir hacia la atmósfera por 3 o irse a algún otro lado. Si nosotros queremos activar, pues ingresa presión por la flecha, ¿no es cierto? Y de la flecha pasa y activa el cilindro hacia la derecha. Como es de accionamiento mecánico o manual, pues deberé soltar la válvula para que pueda retornar el muelle. Y aquí, pues en esta gráfica nos indica simplemente el flujo que vamos a tener. Una válvula 3-2 normalmente cerrada porque el flujo de entrada de presión se mantiene cerrado. Al cambiar de posición, ¿no es cierto? Ingresa la presión y saldrá por 2. Luego esta válvula 3-2 normalmente abierta, pues siempre hay alimentación y consumo. Y pues el escape estaría cerrado. Si quiero aplicar para utilización y que escape, pues nuevamente saldrá. Solo siguiendo la flecha, pues ya podemos nosotros saber qué tipo de válvula es. Y aquí, ¿qué válvula nos dice? Normalmente abierta es la una y la otra es normalmente cerrada. Vamos a tener aquí pues un valor de 1, ¿no es cierto? En las normas europeas o presión para el del aire comprimido, ¿no es cierto? ¿Qué características de válvula sería? ¿O qué tipo de válvula es? ¿Verdad? ¿Cuál? O sea, si es 3-2, 3-2 o 4-2, ¿cuál es? 3-2. 3-2. 3-2. 3-2, ¿no es cierto? Una de ingreso, salida y el retorno. Y 2 posiciones, sí. 3 vías, 2 posiciones normalmente. Abierta esta porque tiene el paso y normalmente cerrada porque estaría tapada. Sí. Y ahí podemos hacer un poco más de válvulas que vamos a ver en la próxima clase. Les dejo de compartir. Y vamos a ver una cosa. Y con esto ya casi terminamos. Ya me pasé un poco el tiempo, pero bueno. A ver, les comparto la pantalla del curso, ¿no es cierto? Luego de válvulas, en el capítulo 5, estamos hasta ahí todos. Capítulo 5, sí. Bueno, hemos visto las válvulas, les he puesto un PDF para que revisen la simbología y unas lecturas, una pequeña lectura del libro de Creus y el de Buenache Vega. Son pocas páginas, la mayoría es de gráficos, pero nos habla de válvulas que van a
a compensar alguna parte que no podamos ver ahora. Luego de eso tienen el programa Fluid Sim y un video de descarga de este programa. Entonces, aquí en el archivo programa Fluid Sim está ya el archivo para que puedan descargarlo. Y también se encuentra dentro de ese archivo las indicaciones de cómo descargarlo. Pero pueden también hacerlo con el video. Entonces, ven el video, se descargan este programa que ya está listo para descargarse y pueden instalar en su computador. Yo hoy día hice esta instalación, no me ha causado ningún problema el programa, espero que a ustedes tampoco, porque si hay programas de estudiantes que solo dura media hora y se vuelve a salir. Este ya está quitado el crack y todo o puesto el crack para que funcione normalmente. Y les voy a compartir el programa. Déjenme ver dónde estoy. No, ahorita no. Este programa voy a abrir. Voy a abrir el programa de Festo. Listo, vamos a ver. Compartir pantalla. Fluid Sim. Ya. Y esta es la pantalla de trabajo o se me fue. ¿Cómo se llama? La hoja de trabajo. Sí. Y es facilísimo de usar, no necesitamos mayor explicación o mayor ciencia en esto. Fíjense, en la parte izquierda tenemos los implementos de trabajo. Se me fue la parte del nombre exacto, ¿no? de estos instrumentos de trabajo, bueno, no me acuerdo. Entonces tenemos una hoja nueva y aquí va a haber elementos de alimentación. Por ejemplo, nosotros cojamos un compresor, le guiamos un compresor a la pantalla. A este compresor le podemos poner cuántos bares necesitamos. De los bares, pues puedo trabajar en megapascales, PSI, pero bares que nosotros trabajamos. Digamos que este va a trabajar con 8 bares. Un caudal en litros por minuto, galón por segundo. Para ese compresor está con 1000 litros por minuto y le aceptamos. Luego podemos poner, aparte de eso, Ingeniero, y esos datos que ingresó, o sea, por ejemplo, son los que debemos haber calculado ya para hacer la simulación. claro, sí, ustedes pueden. Pero acordaránse que aquí para el compresor o lo que vamos a generar de presión está entre 6 y 8 bares. Sí, pueden trabajar Siempre es como una norma. Sí, es lo más adecuado, entre 6 a 8 bares. Ya, Ok. no es una norma, sino es lo recomendado. Sí, bien. Entonces, como va del compresor, pues pongamos un depósito, más bien. Elegimos un depósito, le ponemos ahí este depósito. Va a tener un volumen. Podemos ver litros, centímetros cúbicos y galones. Digamos que tiene un volumen de 20 litros, ya que no es mucho. 20 litros, 5 galones. Ya le damos ese valor. Luego, necesitaríamos del aire que ingresó al tanque, ¿no es cierto? Una unidad de mantenimiento. Le ponemos una unidad de mantenimiento. En la unidad de mantenimiento también le podemos dar características. ¿Cuál es la presión que debe soportar? 8 bares. El caudal nominal que le va a llegar o al que debe trabajar puede ser menos que da el compresor. Podemos dejarle con 750. No hay problema. Y la unidad de mantenimiento. Entonces, si ustedes acercan el cursor, ¿no es cierto?, a la presión de servicio, 8 bares y el caudal de igual manera en el tanque y en el compresor. ¿Sí? Luego, si quieren, podemos poner una válvula para activar un
un cilindro. Entonces, si bajamos, tenemos los actuadores, que ya vamos a ir viendo poco a poco los actuadores, que son en definitiva cilindros de accionamiento, ¿sí? Cilindros de uso frecuente, las válvulas de distribución que estamos nosotros analizando, de tantas vías, ¿no es cierto? De 2 vías, 2 posiciones, y la que nosotros queramos elegir, ¿no es cierto? Aquí están válvulas con accionamiento mecánico, esta válvula es con pulsador de presión, acá tenemos otra válvula de accionamiento neumático, y así podemos ir eligiendo las que nosotros queremos. Fíjense que están accionadas neumáticamente, válvulas de cierre, válvulas check, reguladores de presión, como vimos en el primer caso. Hay grupos de válvulas, manómetros o reguladores de presión. Podemos ver los presóstatos, que el presóstato es, según la presión que generemos, va a activarse el presóstato. Si está activado a 8, pues el presóstato permite el paso de presión. Y así tenemos un montón de cosas para poder analizar. Aquí está con instalaciones eléctricas y para generar ya conjuntos continuos. Bien, entonces queremos activar un cilindro. ¿Sí? Pongamos una fácil, ¿no es cierto? Yo quiero que sea una válvula, ya utilicemos esta válvula. 2,2. Le voy a dar doble clic para nosotros determinar qué queremos, ¿no es cierto? Podemos poner que sea por esfuerzo muscular, le accionamos a la válvula por esfuerzo muscular. Esto es en la parte de accionamiento, ¿sí? Accionamiento con esfuerzo muscular, o sea, vamos a empujar la válvula. Luego, el accionamiento derecho de la válvula, podemos decirle que sea con resorte o retorno por muelle. Entonces, fíjense, en la parte baja he puesto una válvula de 2 vías, 2 posiciones, accionado manualmente con retorno por muelle. Y pues podemos darle el caudal que necesitamos nosotros que pase por ahí. Podemos decirle que sea 100 y pues le damos a aceptar. Y ahí hemos creado una válvula que nos va a ayudar a generar un comando, ¿no es cierto? Vamos a comandar esto con un cilindro. Podemos ponerle un cilindro. ¿A dónde están los cilindros? Por ahora usemos un cilindro de simple efecto. Escogemos el cilindro de simple efecto. De igual manera, pues nos da los parámetros, ¿no es cierto? Muelle por retorno, con un vástago. Podemos ver la carrera del émbolo, la posición del pistón, el diámetro del vástago, que ya haremos pues estos cálculos, ¿no es cierto? Para poder seleccionar cuál es la carga que puede mover, ¿no es cierto? O qué carga le vamos a generar. Digamos que va a mover unos 20 kilogramos. De la masa en movimiento, el perfil de fuerza, ¿no es cierto? Que nos va a dar según la posición qué fuerza está aplicando. Y si queremos hacer que estos cilindros accionen más cosas, pues estas etiquetas de accionamiento nos van a servir. Y pues le aceptamos. Y de ahí lo único que nos queda pues sería unir la conexión. Unimos la conexión. Y de esta forma también ustedes pueden simular, ¿no es cierto?, el circuito neumático que les toca hacer. Ponen varios consumidores, a los consumidores les reemplazan por muelles si quieren, y alguna que otra válvula le pueden unir. Entonces, fíjense, ahí en teoría
yo ya tengo la capacidad para mover este cilindro neumáticamente. He puesto una válvula dos vías, dos posiciones normalmente cerrada. Ahora veamos si puede funcionar el sistema. Le damos un play. ¿Hay conexiones abiertas? Sí, hay conexiones abiertas. Por ejemplo, aquí esta del compresor. Sí. Pero como no influye en el sistema, le doy a aceptar. Y aceptamos. Con eso, fíjense, la presión en el tanque aumenta, que es lo que da el compresor, hasta 8. Y pues debemos accionar. Como le puse un accionamiento mecánico, manual, perdón, pues el muelle retorna. No va a poder retornar el muelle porque le dije que esté cerrado, ¿no es cierto? No hay retorno para el aire que está dentro del muelle. Entonces, con eso le podemos cambiar de válvula. Le cortamos esta válvula. ¿Y cuál nos convendría usar? Una válvula de tres vías, dos posiciones, ¿no es cierto? Esta puede ser. Y de igual manera, pues, le voy a decir qué mandos quiero Esos. poner. Tres vías, dos posiciones, sí. Podemos poner un retorno por muelle a la derecha y un accionamiento pilotado. Bueno, no pilotado porque no hemos hecho algo más. Accionado manualmente. Ya. Válvula de tres vías, dos posiciones. Esa es. Caudal que le pusimos al anterior, 100. Bueno, esto del caudal ya ustedes deciden según el cálculo cuál es. Conectamos la presión al sistema, luego le conecto al cilindro y este pues deberá ir a la atmósfera u otro actuador que si le ponemos play me dice que hay conexiones abiertas, la una está acá y la otra acá. Entonces ahí podemos buscar otros elementos que nos ayuden, salida a la atmósfera o una salida a la atmósfera u otro depósito, podemos ponerle ahí. Vamos. Bueno, y con eso pues ya debería activarse el cilindro. Sí, entonces, vean lo fácil que es utilizar. Le permito el paso, activo el cilindro, como es retorno por muelle del cilindro y de la válvula. Al retornar la válvula, pues tiene que retornar el cilindro. Fácil de hacer y muy amigable esta parte del Fluid Sim. Lo que sí no estoy viendo aquí es hay unas salidas a la atmósfera aquí que no le encuentro, pero bueno, tal vez si ustedes le encuentran me avisan. O no se cargó en el sistema, no sé. Bien, pero eso es el Fluid Sim. Fácil de utilizar, no sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno. Entonces, este circuito o pueden aplicarle para el trabajo, pero aquí no les va a dar las dimensiones. A menos que ustedes quieran simular ahí, podrán hacer las dimensiones manualmente. Hecho. Preguntas. ¿Tienen alguna cosa, algún comentario? ¿Cuántos estamos? 27. Bueno, ya. Veremos qué pasa con el resto de gente. ¿Alguna pregunta, algo? No, ya me pasé el tiempo básico del Zoom, pero ya no importa. Creo que no estaba aburrido. Y si estaba, ya nada. Sí. Bien, jóvenes. Entonces, con eso nos vemos el viernes.
descárguense el programa y ya pónganse a hacer el trabajo si tienen tiempo, no dejarán para el último. Hecho. Bien, genial. Listo, Pues, Inge. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. nos vemos. Chao, Muchas gracias. Hasta luego. Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias. chao, chao.